Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarles resumen de noticias de revista del comercio.net. El fin de los partidos políticos tradicionales, pero antes vamos a hablar de otras cositas, ¿no? Por ejemplo, hoy miércoles el presidente Danilo Medina parte a Perú, en donde se va a celebrar la cumbre de presidentes de las Américas, ya no con la presencia de Donald Trump, que por la situación que tiene en Siria y la amenaza que existe de que Estados Unidos pueda bombardear, la decisión que pudiera tomarse de bombardear a Siria por el uso de armas químicas contra civiles, que eso está caliente totalmente. El presidente Trump decidió quedarse en la Casa Blanca. El presidente Trump tiene muchos problemas. Ese es uno más. Pero bueno, también en el día de ayer se dio lo que la gente estaba esperando, que la comisión que está estudiando la ley de partidos diera un voto favorable para que se sometan primarias abiertas en el Senado, que si no hay duda que eso se va a aprobar con el voto de los danilistas y con el voto en contra de los leonelistas y algunos PRMistas. Y precisamente de eso yo quiero hablar, del tema de los partidos tradicionales. Sin embargo, antes quisiera recordar dos cosas. Lo primero es, ustedes recuerdan que la comisión arrocera había dicho de que tenía arroz para el mes de abril. El mes de abril es el mes en donde las reservas de arroz que tiene el país pues podrán esperar, podrán satisfacer la demanda que de los consumidores. Más allá del mes de abril, habría que ver qué va a pasar en el mes de mayo, cuando se supone que debe iniciarse la cosecha de primavera, pero lo más probable es que eso esté previsto y que entonces se presenten algunas dificultades, algunos le suban 2 o 3 pesos a la libra de arroz en lo que termina de iniciar la cosecha de este año, y entonces con eso se paliaría el déficit que se pudiera presentar. Pero me preocupa un poco de que se anunciara de que tenemos arroz hasta el mes de abril. Eso me preocupa un poquito. Toda vez de que este es un mercado que solamente por el rumor comienza a especular. Entonces, yo tengo aquí la lista de precios de los principales suplidores de arroz que suplen a los almacenes y por ende a los colmados, y a cómo están vendiendo. Por ejemplo, en el Dos Pinos, el arroz Dos Pinos se vende a 2.480. Ese es el precio de la factoría al almacén. Eso sale casi a 20 pesos. Imagínense que a partir de ahí, 20 pesos es un arroz que puede terminar llegando entre 23, 24 pesos la libra. Igualmente el arroz El Pilón, que sale a 2.400. El Miranda está a 2.325. El Soberano 2.150. Y hay otros, por ejemplo, que están a 2.200, como es el Selecto B, el Rancho y el Criollo. Estos son precios que me lo envían del comercial Modelo. El señor Guillermo Sabino me manda estos precios actualizados al día de hoy, y solamente lo decimos porque me han llamado otros comerciantes diciendo que están comprando el arroz más caro. Y esto que yo estoy poniendo ahí son marcas ya muy reconocidas. Entonces, ¿qué pasa con otros sacos de arroz que no tienen tantas marcas, pero que se están vendiendo igual, con 100 y 150 pesos más? La advertencia solamente para que las autoridades no esperen que pase con el arroz lo que pasó con el pollo en Semana Santa. Si tienen que tomar medidas, tómenlas rápido, porque si se tiene que importar arroz, el mecanismo que todo el mundo sabe que tendría que ir a una subasta
eso tardaría. Entonces no queremos que se venga a presentar una situación y que entonces después haya que tomar una decisión. A tiempo, pasen los inventarios y decidan si tenemos suficiente arroz para terminar el mes de abril y el mes de mayo, lo que entra la denominada cosecha de primavera. Esa es una advertencia que hacemos. Recuerden que desde este viernes se comienza a operar el restaurante Topi Buffet en el Merca Santo Domingo. Ahora, la inauguración formal es el sábado a las 10 de la mañana, allá en el situado de productores, y estamos cursando una invitación a todos los amigos y amigas relacionados con FENACER, con nosotros y con el señor Juan Almonte. Así que ya lo saben, la invitación reiterada para que estén con nosotros el sábado de manera formal en la inauguración del restaurante de Topi Buffet allá en el Merca Santo Domingo. Saludo a Andy, ¿verdad? La administradora ya. Procuren a Andy, que Andy es que le va a dar a probar la carnita de Don Ricardo allá en el Merca Santo Domingo. Bueno, ¿es el fin de los partidos políticos tradicionales? Pregunta un amigo televidente. Bueno, en los años 60, después de la guerra del 65 y después del golpe de Estado al profesor Bosch, que fue en el 63, que fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano, unas elecciones que se celebraron el 20 de diciembre de 1962 y que el presidente Bosch tomó posesión el 27 de febrero del año 1963, derrocado el 25 de septiembre de ese mismo año. A partir de ahí, los acontecimientos que ocurrieron en el país dieron al traste a la revolución del 24 de abril de 1965. Se celebraron elecciones en 1966, el 1 de junio, elecciones que fueron ganadas por el Partido Reformista, encabezado por el doctor Joaquín Balaguer. A partir de ahí se dio una situación de antagonismo entre el Partido Reformista Social, que después se convirtió en Partido Reformista Social Cristiano, y el Partido Revolucionario Dominicano, con el profesor Juan Bosch, que luego se retira del PRD en 1973 y forma el Partido de la Liberación Dominicana. El profesor Juan Bosch pues iba a ser candidato en 1974 con el Acuerdo de Santiago, pero eso no se pudo llevar a cabo. Había una situación en el país. Bosch calificó esas elecciones como un matadero político y y se salió del PRD, pero tampoco participó en el Acuerdo de Santiago. Y entonces el doctor Balaguer, con la participación de la Jara Burgos, pues logró mantenerse en el poder. En 1978 ya el PRD con don Antonio Guzmán Fernández, pues la gente deseando un cambio, presos políticos, una situación, la banda colorada, la situación que se dio en esos 12 años, pues no hubo forma de que Balaguer, aún estando en el poder, pudiera retener el poder, y el PRD gana las elecciones en 1978, pero es despojado de 4 senadurías que entonces le mantuvo la mayoría en el Senado al Partido Reformista. Y entonces, con esa situación, el Partido Reformista, el doctor Joaquín Balaguer, mantuvo el control de la justicia, porque en esa ocasión era el Senado quien nombraba a los jueces. No había consejo de la magistratura, no había nada de eso. El PRD retiene el poder en 1982 con Salvador Jorge Blanco a la cabeza, pero previo a la toma de posesión de Salvador, se suicida don Antonio Guzmán, que había ganado las elecciones en 1978, Jacobo Malruta 40 días, presidente de la República,
y la entrega es quien entrega el poder a Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco, con el PRD, sufre una crisis, el país macroeconómica, toman unas medidas, una firma con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de stand-by, suben los precios de todos los productos, se produce una situación en 1984, saqueos, matanzas, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, el Partido Revolucionario Dominicano, a pesar de que el licenciado Jacobo Masluta tenía todos los números para ganar las elecciones de 1986, por una de esas situaciones que se dan a lo interno de los partidos, pues se permite que el doctor Balaguer retome el poder en 1986 y Jacobo Masluta pierde, aun cuando habían unos votos observados ahí, que por una situación que se dio, que prácticamente con un partido revolucionario dominicano en el poder, era imposible pensar de que Jacobo iba a perder esas elecciones. Pero así ocurrieron las cosas y Balaguer se cuela 10 años, y no fueron 12, de 1986 a 1996, no fueron 12 porque en el año 1994, en las elecciones de 1994, con un Partido Revolucionario Dominicano recuperado y con un doctor José Francisco Peña Gómez que se veía casi invencible, pues se le tiene que recortar 2 años al periodo de Balaguer para llegar a un acuerdo ante la crisis política que se presentó. Recuerden que ya para las elecciones de 1990, el partido que amenazaba con llegar al poder era el PLD, pero no pudo vencer la maquinaria reformista, y a pesar de que el PLD obtuvo una votación masiva y que obtuvo una mayoría impresionante en el Senado, en la Cámara de Diputados, una gran votación, sin embargo las elecciones la perdió y el doctor Balaguer retuvo el poder en el 90 y la crisis se presentó en el 1994. Ya con esta crisis se presentaron unas situaciones que modificaron la Constitución de la República para que se crea la segunda vuelta electoral, en donde había que tener más del 50% más un voto para poder, o sea, nadie ganaba en primera vuelta. Entonces ocurrió que en 1996, con un Peña Gómez que se veía otra vez casi invencible, pero dados esos acuerdos que se dieron de modificación de la Constitución, el PRD, con Peña Gómez a la cabeza, no pudo obtener el 50% más uno, y entonces el PLD, con un acuerdo con el Partido Reformista, llevan a Leonel Fernández y en una segunda vuelta derrotan al doctor José Francisco Peña Gómez. Esa victoria de Leonel Fernández, y ante la situación, ¿verdad?, de Leonel que llega nuevo, que nadie conocía a Leonel Fernández, pero un presidente que vino con sangre nueva, el nuevo camino, hace unos cambios importantes en la República Dominicana en el 1996, pero se da la situación de que Peña Gómez fallece en 1998 y eso hace que el pueblo se volque en favorecer al PRD en las elecciones congresuales y municipales, porque uno de los acuerdos que se arribaron en 1994 era de que las elecciones entonces se dividieron. Y en el 98 arrasa el PRD como una manera de agradecimiento a Peña Gómez, y entonces toma la mayoría de prácticamente el Senado, la Cámara de Diputados. Impresionante votación que obtuvo el PRD. Entonces en el 2000, que entonces tocan las elecciones presidenciales, se volca otra vez el pueblo
y vencen a Danilo Medina, que fue el candidato del PLD, lo vence Hipólito Mejía. Sin necesidad de ir a una segunda vuelta, aunque Hipólito no tuvo el 50% más uno, pero cuando Danilo estudió la situación, que fue el candidato perdedor, Danilo no vio posibilidad de mantener la alianza con el Partido Reformista, porque Balaguer dijo que no prestaba su sombrero 2 veces, pues Danilo declinó a ir a una segunda vuelta y entonces Hipólito mantuvo la presidencia y fue el presidente que tuvo una crisis en el 2003. Los primeros 2 años de Hipólito no hubo ningún tipo de problema, pero hubo una crisis en el 2003 y la inflación en la República Dominicana fue algo tan grande que el dólar, que había estado oscilando entre el 17 por 1, llegó a colocarse casi al 54, al 55 por 1. Ya ustedes pueden imaginar, cuando ustedes ven lo que está pasando en Venezuela, hoy día que un bolívar cuesta como 200,000 y pico, un dólar cuesta como 250,000 bolívares, aproximadamente, ¿verdad? ¿Dónde que anda? Por ahí es que anda. Un dólar anda cerca de 250,000, 400, ay Dios mío, un dólar, 400,000 bolívares. Así anda la cosa en Venezuela. Pues aquí en la República Dominicana tuvimos una crisis muy fuerte, inflacionaria y política, y entonces Leonel Fernández pues logró ser candidato. Nadie le compitió a Leonel a lo interno del PLD y fue candidato nuevamente en el 2004, ganando estas elecciones contra el Hipólito Mejía, que dividió al PRD para imponer la reelección. Le digo esto para que ustedes vean cómo ha venido pasando la situación en los partidos tradicionales. En el 2004 el PRD se divide porque Hipólito impuso la reelección dentro de ese partido y entonces modificó la Constitución para poder optar por una reelección que no tuvo. Ya con la reelección aprobada, y Leonel tenía el camino libre de si se reelegía o no. Pero Danilo Medina, que era eterno aspirante, en el 2007 compite a lo interno del PLD contra Leonel, y es ahí cuando se produce el pronunciamiento de que el Estado me venció. Porque en unas primarias internas, Leonel vence a Danilo y es el candidato presidencial para el 2008, para competir contra Miguel Vargas Maldonado, que fue el candidato opositor por el PRD. No menciono los otros partidos porque el otro partido, que era el Partido Reformista, en la medida de que se fueron dando estos acontecimientos, se convirtió en un partido bisagra, y un año en unas elecciones estaba con el PRD en una alianza rosada, en otro año estaba apoyando al PLD. El caso es que el Partido Reformista, después de las participaciones que tuvo, pues obviamente para poder lograr mantener el 5% y poder mantenerse como dentro de los partidos mayoritarios, esto ha sido por obra y gracia de Dios, vamos a decir así. Pero ya con un partido reformista deteriorado, con un PLD erosionado por la situación que se presentó con Danilo en el 2008, llegan las elecciones del año 2012 y con un Leonel Fernández presidente, con todo el poderío que tenía, se intenta de alguna manera que Leonel modificara la Constitución para optar por una tercera reelección, pero se recogieron 2,5 millones de firmas. Se intentó poner al vicepresidente Albuquerque para que enfrentara a lo interno a Danilo. Se intentó poner a la vicepresidenta, a la primera dama en ese entonces, Margarita Cedeño de Fernández, para que enfrentara a Danilo. Y todo eso dentro del comité político fue vencido, y entonces
el presidente Fernández no tuvo más remedio que apoyar a Danilo Medina para las elecciones del 2012 y poner todo el gobierno a apoyar esa candidatura, aún consciente de que tal vez con esto estaba acabando ya su tumba, si se quiere, política, porque habían rencores y heridas que estaban abiertas en el danilismo que nunca cicatrizaron. Danilo llega al poder en 1900, ahora en el 2012. Para el 2016, entonces se da una situación. Fíjense que el PRD todavía en el 2012 postula a Hipólito Mejía, pero a partir de ahí se desguañanga el PRD, una parte se coge para el PRM, y Miguel Vargas para el 2016 se ve tan reducido que tiene que llegar a un acuerdo con Danilo Medina para mantener por lo menos el partido, y hasta la fecha. O sea, el gobierno compartido de Danilo Medina con el PRD implica que el PRD pues se reduce a un poquito más de un 5%, pero el PRM emerge con un 35% con Luis Abinader como candidato presidencial. Hasta ahí llegamos a las elecciones de 2016 con el triunfo de Danilo Medina, y para esas elecciones, para esa escogencia de Danilo Medina, pues se presentan una serie de acontecimientos a lo interno para impedir el avance de Leonel Fernández, porque no podía avanzar. Se sacaron algunas cositas, se tiraron algunas cosas, y a pesar de que en el comité político fue avasallado prácticamente Leonel Fernández e impuesta reelección por reelección con los senadores, muchos de ellos que apoyaban a Leonel después terminaron apoyando la reelección, y diputados, etcétera, etcétera, se dio entonces la situación de que se modificó la Constitución para que Danilo pudiera optar por esas elecciones en el año 2016. ¿Qué pasó? Bueno, que en el 2016, cuando se hizo esa modificación, en el 2015, Danilo aceptó que se le pusiera un artículo transitorio a la Constitución donde decía que, terminado ese periodo, él no podía optar por otro mandato y que nunca jamás. Entonces, en eso estamos ahora. Ya con un PRCC que se ha dividido en 14,000 pedazos, con un PRD que ahora mismo, estos dos partidos ahora mismo tienen situaciones a lo interno del Tribunal Superior Electoral que no se sabe cuál es el futuro del PRD, y no se sabe cuál es el futuro del Partido Reformista Social Cristiano. Pues, como le decía al principio, ayer el Senado, la comisión del Senado que está estudiando la ley de los partidos políticos, ya aprueba un informe favorable para las primarias abiertas y simultáneas, que es el kit del asunto para que pudiera dar al traste de la división del Partido de la Liberación Dominicana, con el voto desfavorable del senador de la provincia de Payá, José Rafael Vargas, que es el único leonelista ahí que sacó la cara. Después todos los otros se fueron con primarias abiertas y simultáneas. Entonces, en el día de hoy, ya este informe se va a presentar en el Senado, y no hay duda de que va a contar con el apoyo de casi 20 senadores, 24, 23 senadores, 22, número por ahí, que van a apoyar que en el país se celebren primarias abiertas y simultáneas en todos los partidos. Pero no hace una semana que 11 partidos minoritarios se reunieron y dieron una rueda de prensa y dicen que no están de acuerdo con eso. Entonces, crisis porque hay partidos pequeños que no están de acuerdo con eso. Crisis porque el principal partido de la oposición no está de acuerdo con eso. Crisis porque una parte del PLD no está de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados cuando este proyecto llegue? Bueno, pues ahí se van a dar dos cosas. O se compran los diputados, y eso da vergüenza tener que decirlo así, se compran los diputados que hagan falta para pasar
las primarias abiertas o sencillamente se queda durmiendo el sueño eterno el proyecto de ley que necesita el apoyo de las 2/3 partes de los diputados, con los cuales no cuenta el PLD. ¿Qué podría pasar también? Bueno, ya lo han expuesto los senadores que siguen a Leonel. Han dado a conocer un documento en donde esto pudiera entonces someter un recurso de inconstitucionalidad si finalmente termina aprobándose este proyecto de ley de las primarias abiertas. Es decir, que existe un desguañangue, para decirlo así en términos populares, en los 4 partidos, en los 3 partidos, pero vamos a decir los 4 porque en el Partido Reformista dividido en 14,000 pedazos, el PRD dividido también, ahora tienen que aceptar a Guido como miembro. En el PRM hay una parte de Hipólito que está de acuerdo con primarias abiertas y esos senadores, esos diputados irían ahí a aprobar eso con el mandato de Hipólito, pero la gente de Luis Abinader no están de acuerdo. En el PLD, Leonel acaba de mostrar 750,000 firmas de gente de la base del partido. Es decir, hay una división planteada en los 4 partidos tradicionales que existen en la República Dominicana. Si eso no se resuelve, aquí pudiera suceder cualquier cosa para las elecciones venideras en el año 2020, que reitero, una parte de esas elecciones se van a celebrar en el mes de febrero, que tienen que ver con los diputados, senadores y cargos municipales, y la otra elección presidencial y vicepresidencial en el mes de mayo. Ustedes sean el jurado. Nos vemos el próximo viernes.